Buenas noches, gracias por estar con nosotros y hoy justamente nos vamos a enfocar en esta nueva unidad de información, las investigaciones sobre estadísticas, sobre proyecciones que tanto nos interesan a los hondureños y que estamos escasos. La Corporación Televicentro tiene esta nueva ventana de información para usted y en la medida que se vaya avanzando en el tiempo, tendremos detalles sobre los cuales usted también podrá interactuar, podrá consultar y recibir la respuesta a muchas inquietudes. De esto les vamos a hablar hoy, tendremos el análisis también de expertos. Presentamos al ingeniero Efraín Farage, que es el director de la Unidad de Información Consulting HNL. Y nos va a acompañar también el economista hondureño, rector de la Universidad José Cecilio del Valle, don Julio Raudales, para tener los aportes también de la academia, de esta nueva opción de información. Efraín, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo surge esta nueva propuesta de la corporación en un momento en el cual nuestro país requiere de datos, necesita de esta información certificada? Gracias por estar con nosotros, Efraín. Buenas noches, licenciado Rosendo, y a la distinguida audiencia de Al Banquillo, también al economista Julio Raudales. En efecto, esta es una nueva unidad que es un gran esfuerzo que está realizando la Corporación Televicentro, Emisoras Unidas, tunota.com. Con esta nueva unidad de datos e información, Rosendo, sin duda alguna, los medios de la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas se continúan posicionando, no solo a nivel nacional, sino a nivel de la región de Centroamérica, porque lo que se busca, Rosendo, con esta unidad es cambiar la opinión por la verificación, reduciendo la especulación. ¿Qué temas son los que en un principio se han identificado? Ya se puede obtener la información a través de los diferentes espacios de la Corporación Televicentro, en las redes sociales, en Emisoras Unidas, a través de sus diferentes espacios y emisoras. Se puede conocer de muchos elementos que nos interesan, pero ¿qué prioridades han encontrado y que se convierte ahora mismo en una necesidad para la sociedad hondureña? Sí, hemos notado, Rosendo, bueno, todos los profesionales de la investigación saben lo dificultoso que es, lo complicado y lo complejo que es obtener información certera para generar escenarios comparativos, escenarios predictivos y reducir riesgos en la toma de decisiones. Esto de la toma de decisiones en materia de noticias, Rosendo, es como un insumo. El dato sigue siendo un insumo de credibilidad para mantener los medios en este mundo tan competitivo. Es por eso que estamos realizando estudios todas las semanas. Todas las semanas. Ya iniciamos recientemente cuando lanzamos la unidad de datos e información, Rosendo, cuando estamos realizando muestreos de 1000 personas, entrevistas cara a cara, conociendo, digamos, tenemos importantes investigaciones. Por ejemplo, analizamos y estudiamos la quincena del hondureño. Y hoy también traemos el más reciente, trabajo y sueños laborales, para conocer cuáles son los sueños laborales que tiene la población, qué piensan, cómo ellos se sienten que están cumpliéndole a la sociedad. No solo es tener un empleo, y así sucesivamente. Medimos diferentes necesidades que tiene la población y que sirvan de insumo para la toma de decisiones, no solo para el gobierno, sino para los medios y sector privado. Bueno, y aquí incorporo al economista Julio Raudales, porque también la academia podrá encontrar en estos datos que estarán disponibles, podrán pronto incluso consultar en una página interactiva, ya vamos a hablar de ello. Julio, buenas noches. ¿Cómo recibe la academia esta propuesta de la Corporación Televicentro, de Emisoras Unidas, de tunota.com, sobre todo en un momento en que el país, y ustedes los economistas nos han dicho, requiere números, requiere datos, porque en base a esas puntualidades podemos encontrar algo que Julio siempre ha
tenido énfasis en ello, la planificación. Buenas noches, Julio. Muy buenas noches, licenciado Rosendo García y al ingeniero Farage. Pues más que entusiasmados desde las universidades, y creo que puedo correr el riesgo de hablar por todos los que nos dedicamos a la educación, sobre todo la educación superior, Rosendo, porque como bien decías a la introducción de tu tan gustado programa, el tema de la información ha sido siempre una gran limitante para poder ejercer el trabajo educativo en el país y no solo eso, sino para poder también tomar decisiones de forma más adecuada, poder proyectar de forma eficiente nuestro trabajo hacia el futuro y reducir la incertidumbre y los riesgos. No hay nada como la información y los buenos datos, las estadísticas obtenidas de manera rigurosa, basados en la ciencia, en lo que establecen ya las reglas básicas de la prognosis, y poder continuar trabajando y haciendo cada vez mejor nuestro trabajo. Sabemos que aquí en Honduras, licenciado Rosendo, ingeniero Farage, pues básicamente la información proviene fundamentalmente del sector oficial. Y debemos pues de asumir que esa información es información creíble, ¿verdad? No nos queda más remedio que asumir en nuestros supuestos que el dato de inflación que nos da el Banco Central, que el dato de actividad económica que nos da el mismo Banco Central a través del índice mensual de actividad económica, el IMAE, o las estadísticas de la producción, o las estadísticas de balanza de pagos, o las estadísticas fiscales que nos provee la Secretaría de Finanzas son correctas. No nos queda más remedio. Yo estudié en Chile, en mi maestría, Rosendo, ingeniero Farage, y recuerdo que allá la Universidad de Chile, que es un centro universitario pues muy famoso, de mucho prestigio, y la Universidad Católica de Chile, que es una universidad privada también, ellos proveen, tienen sus institutos de investigación y proveen un dato alterno, por ejemplo, a la inflación, de tal manera que el Banco Central no le queda más remedio que establecer sus proyecciones de inflación o su medición de los precios, del nivel de precios allá en aquel país, de manera adecuada porque tiene ahí la competencia cerquita, ¿verdad? Tanto de la Universidad Católica como de la Universidad de Chile, que proveen un dato también fiable, creíble sobre los movimientos del nivel de precio. Entonces, qué bueno que la Corporación Televicentro está también introduciendo esta nueva modalidad que permitirá comparar adecuadamente si los datos oficiales marchan más o menos adecuadamente o conforme a la realidad. Así es que enhorabuena a la Corporación Televicentro por esta nueva iniciativa que, como bien decía el ingeniero Farage, complementa algunos esfuerzos previos que estaba haciendo ya la corporación y que nos va a permitir a las universidades, a las empresas y a los tomadores de decisiones en general hacer mejor nuestro trabajo. ¿Y qué punto más importante que aporta el licenciado Julio Raudales, Efraín? Porque esto va a permitir tener realidades de país, porque siempre se nos ha generado duda en algunos datos que están exclusivamente para el Estado, pero ahora hay un comparativo que le ofrece ya la corporación y el tener el contacto personal les obligará también a tener datos exactos, porque este ejercicio que ha permitido a Consulting HNL ir y dialogar con el ciudadano, ¿qué les ha permitido encontrar? Arranquemos con este primer ensayo que se hizo con el trabajo y sueño laboral de los hondureños. Así es, Rosendo, pero me llamó la atención muchísimo lo que dijo el rector Julio Raudales. Digo rector porque cuando esas palabras vienen de un rector de una academia es importante traducirlo, que la materia prima en la academia es la información para temas de investigación,
para temas de cumplimiento, de controles, de calidad, de planificación. Y eso es lo que se quiere hacer. Decía el economista Julio Raudales que en la universidad, cuando él estudiaba su posgrado, tenían un laboratorio de datos que les permitía contrastar cifras como inflación, costo de la canasta básica, tasas de homicidio, y esto permitiría que se alineen algunos esfuerzos entre el gobierno, sector privado y, ¿por qué no, la academia en este caso? Sí, hoy el estudio más reciente, Rosendo, que traemos es trabajo y sueños laborales, que se divide en 4 pilares básicos. Conseguimos una muestra que la mayoría tuvieran un empleo con el objetivo de medir cuáles son sus sueños laborales y a dónde quieren alcanzar a corto, mediano y largo plazo. Ofrece esta primera medición el tema de la superación, porque todo el mundo llega a un trabajo, sea cual sea el nivel en el cual arrancó con esta oportunidad. Lo lógico es que si hay capacidades, si se presenta el esfuerzo, es ir escalando. ¿Cómo estamos en esos niveles según esta medición? Y anteriormente, don Rosendo, usted me ha dicho qué percibimos de la población. Y fíjese, Rosendo, que hemos percibido apertura. Apertura, podemos tener este tipo de diálogo, de conocimiento, cuáles son los puntos de dolor, puntos de mejora que ellos le solicitan a las autoridades. Entonces, conocer un poquito más sus necesidades de manera más abierta. Nosotros las canalizamos a través de nube de palabras, de gráficos, controlamos el margen de error para dar un insumo más fortalecido, pero ha sido increíble. Ya hemos hecho 2 estudios con 1000 entrevistados cada uno de ellos, entrevistas cara a cara. ¿Logran el acceso tanto a nivel público como privado? ¿Es variado o se han enfocado en estos primeros ejercicios solamente en un área? ¿Cómo ha sido la metodología o la revisión de la medición? Depende del estudio, analizamos la muestra, qué es lo que queremos obtener. Para el caso, en ambos estudios es una muestra, como ya dije, de 1000 personas entrevistadas cara a cara en 8 ciudades del país, las principales: La Ceiba, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Juticalpa, Comayagua, Copán. Son 8 principales ciudades del país en estos primeros estudios y son aleatorias. Son aleatorias para obtener realmente el sentir y pensar de la población hondureña. Es decir, medición abierta. Abierta. No hay diferencia. ¿Cómo está la respuesta? ¿Es más factible tener acceso a los varones o a las damas? Fíjense que a los varones, pero las damas sentimos de que se abren más. Cuando son respuestas cualitativas, abiertas, ellas se abren más y eso nos permite conocer más las necesidades o el punto de vista que ellas quieren ejercer. Pero, Rosendo, lo importante es que estamos acumulando datos. Estamos acumulando información, es una minería de datos que, como decía aquel pensador, recordemos que los datos son el petróleo moderno, solo que el petróleo se consume, pero los datos se multiplican. Muy bien, hacemos una pausa, luego seguimos aquí en este diálogo sobre la gran oportunidad que abre a El País Consulting HNL, ya disponible en los diferentes medios de la Corporación Televicentro, Emisoras Unidas y Tu Noti, pronto con más sorpresas. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo, hablando de esta plataforma que tiene disponible ya la Corporación Televicentro. Trabajo y sueños, es el análisis que se ha hecho para esta semana. Así es, para esta semana, hoy estamos lanzando trabajo y sueños laborales. Y se compone en 4 pilares: la situación laboral del hondureño, satisfacción y valoración laboral, aspiraciones y movilidad laboral, y educación, ingresos y éxito. Son 4 pilares que estamos viendo en pantalla. Vamos a ir analizando uno por uno para que usted también interactúe, don Rosendo también, y ¿por qué no el economista Julio Raudales? El primero, situación laboral del hondureño. Bueno, en la situación laboral del hondureño, ¿cuántos hondureños tienen empleo? Y vamos a ir a la individualización, porque hay empleo que es permanente, que tiene un salario fijo,
pero hay otro hondureño que está dentro de la rama de un subempleo, que lo hemos metido también en la estadística de que es un hondureño que trabaja, pero vamos a la realidad tal cual, que tiene un empleo con una remuneración segura. Así es, y esa es la muestra que nosotros identificamos. ¿Por qué? Porque lo que queremos medir es esos sueños laborales del hondureño, cuáles son sus razones, sus objetivos, sus metas. Entonces, de esta muestra, el 64%, Rosendo y don Julio Raudales, el 64% tienen un empleo y cerca del 37% no tienen empleo. El 80% del empleo en esta muestra es formal. Pero fíjese bien, de ese 37% que no tienen empleo, ¿cuántos están tardando en buscar empleo? Si observamos de 6 meses a un año el 15%, de un año a 2 años un 7.5% y más de 2 años un 10%. Estamos hablando que el 33% del total de los que no tienen empleos entrevistados en este estudio se están tardando entre 1 a 2 años en conseguir empleo. Es decir, es difícil encontrar empleo en Honduras, porque las medias de un país con un crecimiento que vaya más allá del 4%, que ha sido el estándar que hemos tenido en la región centroamericana, debería estar en qué promedio, Julio, cuando las aspiraciones maravillosas, voy a decir, que tendría una economía sólida en Honduras, es pensar en crecer en un 7-8%. Alguien dirá, es demasiado sueño, pero vale la pena soñar. ¿Cuál es la respuesta efectiva que se podría tener en un estándar normal para encontrar empleo si la oportunidad se abre en el país? Bueno, mira, en un periodo de crecimiento económico en donde el dinamismo de la producción se vuelve más rápido y se impulsa de mejor manera, Rosendo y ingeniero Farage, como por ejemplo, para poner un caso, la economía paraguaya, para hablar de Latinoamérica, ¿verdad? Que está muy dinámica en este momento, la economía panameña, que está muy dinámica también en este momento, están creciendo muy rápido, son países de alto crecimiento en la región. Una persona que pierde un empleo no tarda más de 8 a 12 semanas en conseguir un nuevo empleo, ¿verdad? O sea, la velocidad de rotación entre la salida de un trabajo y la entrada a otro anda más o menos por ese rango cuando el país está creciendo de manera más dinámica. Evidentemente, países como el nuestro, en donde la situación del mercado laboral es bastante más compleja, nos dan datos como el que ya sirvió el ingeniero Farage, ¿verdad? Que suena bastante descorazonador, ¿verdad? Que una persona que pierde un trabajo, por ejemplo, que tiene que salir de un trabajo, se tarde hasta entre un año o un año y medio en conseguir uno nuevo, ¿no? Y que por eso lamentablemente hay muchas personas que pierden su empleo y que no les queda más remedio que irse al mercado informal, ¿verdad? Que no deja la seguridad de un salario y también te obliga a perder los beneficios de la seguridad social, ¿verdad? Y otros colaterales que tiene ya el hecho de haber recibido un empleo formal y asalariado, ¿no? Así es que esas son las diferencias entre una economía, como te digo, dinámica, que eso afecta a la inversión, ¿verdad? Que facilita la inversión para que los empresarios puedan fácilmente integrarse y poner una empresa a una economía como la nuestra, como te digo, que es mucho más relajada y en donde la dinámica de producción es bastante más lenta, ¿no? Entonces, como te decía, son fuertes las diferencias. Máximo 3 meses en el caso de países como Paraguay, como el mismo Perú, que a pesar de que tiene problemas políticos, Rosendo, y tú lo sabes, ¿no? Es un país que en 10 años ha tenido 8 presidentes. Sin embargo, hay tanta convicción entre los peruanos para mantener su economía estable y sus instituciones
muy fuertes, que la dinámica del crecimiento económico de aquel país es bastante potente, y esto hace entonces que la dinámica del empleo también se potencie bastante, ¿no? Bueno, aquí encontramos en esta dinámica que ofrece Consulting HNL un elemento interesante, y es cómo un ciudadano que ya tiene una expertise, que ya se probó que es efectivo en ciertas habilidades, se tarda tanto tiempo en encontrar trabajo. Todo eso lo puede resolver con datos concretos, con una plataforma interactiva que incluso le pueda facilitar a través de los perfiles que puede subir un ciudadano dónde está un profesional ideal en diferentes áreas. Ahí observábamos, Efraín, y quiero que nos proyecte y revisemos eso, cómo una persona se tarda 2 años en encontrar una oportunidad de trabajo en un mundo con la tecnología actual. Si es una persona, insisto, ya con experiencia, no debería estar ahí. ¿Dónde encontramos esos nichos a nivel de nuestro país? Fíjese, Rosendo, que para el caso, estos tableros dinámicos o dashboard dinámicos que estamos alimentando desde nuestras investigaciones, si nosotros revisamos el rango de edad de los entrevistados, ahí tenemos en pantalla, de 18 a 25 años, fíjese, los jóvenes están buscando empleo más fácilmente. En menos de 3 meses, cerca del 70% de los jóvenes están buscando empleo, el rango de edad de 18 a 25 años. Eso dice cosas interesantes, pero hay otra cosa, que del total de los entrevistados, cerca del 50% también no tienen empleo. Entonces hay que analizarlo conforme a todas las variables que da el estudio, que es una alta muestra que los jóvenes no tienen empleo, pero al salir de su universidad solamente se tardan 3 meses en conseguir empleo, lo que decía el economista Julio Raudales. Ahora, algo más importante aún, si nos vamos al siguiente pilar, que es por tema de tiempo, satisfacción y valoración laboral, aquí hay un tema muy importante, Rosendo. Fíjese bien, voy a ampliar este gráfico que es importantísimo. Del 100% de los entrevistados, cerca del 70% no se sienten realizados en su trabajo. 7 de cada 10 entrevistados no se sienten realizados en su trabajo. ¿Puede esto entenderse como un reflejo que alguien fue al mercado de oportunidades, encontró una opción laboral y bueno, como no hay más, la tomo? Así es, ya lo vamos a ver en el siguiente pilar, pero esa es la respuesta. Es un mercado de oportunidades y al ser escasas, entonces yo como ingeniero me voy a dedicar a temas de nutrición o algún técnico especializado o lo que yo encuentre, porque las oportunidades en el país son escasas, y esperemos que esto, como dice el economista Julio Raudales, que se comience a dinamizar para que encontremos empleo con menos cantidad de tiempo y enfocado más a nuestra área profesional. ¿Esto es más común en la gran ciudad? Sí, esto es más común en la gran ciudad. Es decir, a nivel de los grandes polos de desarrollo, hablando de Tegucigalpa y el Valle de Sula como tal. Así es, esto se da más ahí, y como podemos observar, ¿cuánto tiempo se ve en su empleo actual? El 45%, don Rosendo, dice que se ve menos de 3 años en su empleo actual. Es decir, para pasar el agua. Trabajos fugaces. Sí. ¿Qué promedio ya se puede considerar para alguien que encontró una oportunidad laboral como un empleado seguro dentro de la empresa? ¿Hay medias que pueden medir eso? Usted me dice que 3 años, uno de estos jóvenes que encontró empleo, 3 años y ya anda buscando otra opción. Anda buscando otra opción. ¿O es un desempleado en potencia? No, anda buscando cuánto tiempo se ven ellos en el empleo actual. Y menos de 3 años son cerca del 45%, y más de 5 años, que ya es una estabilidad, el 20%. O sea, 2 de cada 10 entrevistados piensan que se podrían quedar en su trabajo actual más de 5 años. Pero estamos hablando que la mayor parte de esta medición en ese reflejo es jóvenes. Sí, es combinada.
es combinada. No traigo aquí la proporción. ¿Y quién han encontrado ustedes en las mediciones o en estos primeros datos que ya están disponibles a nivel de los diferentes medios de la corporación? ¿Es el ciudadano que más aspira? Fíjese, Rosendo, que hemos estado analizando los jóvenes, y fíjese bien, aquí tengo seleccionado el rango de edad de 18 a 25 años también. ¿Cuánto tiempo se ve en su empleo actual? Más del 23% se ve en su empleo actual solamente 6 meses y un año 26%. Estamos hablando que más de cerca del 55% solamente se ve en su empleo actual. El 55% de los jóvenes encuestados o entrevistados menos de un año. Y para los adultos hay mediciones hacia dónde deben orientar las oportunidades, tanto el sector público, pero más lo privado, porque al final es la gran apuesta que se debe tener si queremos alcanzar desarrollo, darle las herramientas al sector privado para que sean ellos los que generen empleo. Pero siempre, Efraín, está esa gran incertidumbre en la ciudadanía, la oportunidad que tienen quienes son considerados por la sociedad actual como viejos. Vamos a decir esa palabra, porque aquí alguien que cumple 40 años ya tiene sus limitantes. Sí, y uno de los rangos de edad más golpeados que nosotros hemos estudiado es de 36 a 45 años y se pone más crítico de 46 a 55 años. Bueno, y aquí, solo aguárdeme un momento porque quiero que intervenga Julio, porque en ese último dato que arrojan estas mediciones ya estamos nosotros, Julio, que afortunadamente ahora tenemos esta oportunidad de servir desde una empresa privada. Pero cómo los gobiernos, los estados deben involucrarse en ser facilitadores para que el sector privado abra estas oportunidades, para que el sector privado produzca efectivamente sin ver edades, porque eso nos puede mostrar cómo estas economías. Me gustó el ejemplo de Perú, es una de las economías más estables de América Latina, y ahí cambian presidente cada vez que se les antoja, pero su economía es sólida, su moneda es sólida. Y podemos encontrar otros comparativos. Chile, que ha cambiado presidente, y es importante ver esto político, porque Chile es un ejemplo que no tiene nada que ver con lo que pasó aquí entre la izquierda y la derecha. Recientemente allá gana la izquierda, entrega a la derecha sin problema y no andan con esas persecuciones y señalamientos. Julio, por favor. Sí, claro, Rosendo. Primero, hablar un poco de las edades, ¿verdad? Yo creo que cada edad en un mercado laboral tiene sus propias características, ventajas y desventajas, ¿verdad? Y aquí lo que el Estado puede hacer, más allá de el tema regulatorio, es muy poco. Rosendo, como te digo, solamente a regular adecuadamente asegurarse que existe igualdad completa frente a la ley para todos, porque yo no puedo aspirar, yo tengo más de 60 años ya, ¿no? Pero yo no podría aspirar, por ejemplo, a tener un trabajo que requiera, digamos, un despliegue físico muy fuerte debido justamente a las características que yo tengo como trabajador, ¿verdad? Pero evidentemente las personas que me contratan a mí, en mi caso, que tengo más de 60 años, lo que ven es quizás algunos otros atributos como la experiencia y otros temas, ¿verdad? Entonces, es curioso, ingeniero Farage y licenciado García, eh, cómo uno va adaptando su currículum a lo largo de su carrera, ¿verdad? Yo recuerdo que en 1989, cuando yo empecé mi carrera laboral, estamos hablando casi de 40 años, Rosendo, para mí primaba mucho mis estudios, ¿verdad? En qué me había graduado yo. Para mí era, lo primero que uno ponía era, qué es lo que has hecho en tu vida? Pues ya me gradué de licenciado en Economía, ¿verdad? Soy bachiller en Ciencias y Letras del Instituto San Francisco, etcétera, etcétera. Recibí este u otra capacitación o esto u otro diplomado, ¿verdad? Pero a esta altura de mi vida, casi 40 años después,
de una carrera larga ya trabajando en en distintas áreas, ya lo que yo estudié no importa tanto, eh, sino qué es lo que realmente he hecho, cuál ha sido el fruto de esos años de trabajo, qué es lo que yo he aportado a los lugares donde he ido a trabajar. Eso es lo más importante y eso es lo que estoy seguro que mis prospectos de patronos o de jefes van a ver más allá de los títulos o los cartones que tenga colgado yo en mi habitación, ¿verdad? O en mi oficina. Entonces, ahí hay una diferencia importante que considera el mercado laboral. Luego me llaman la atención algunos de los resultados de este interesante estudio que está presentando el ingeniero Farage. Por ejemplo, cuáles son las expectativas que tienen nuestros jóvenes. Y yo creo que los números, los datos que presenta el ingeniero Farage concuerdan mucho con la percepción que uno tiene cuando habla con algunas personas, ¿verdad? Hace poco yo estuve en un mall, en uno de los malls de la capital, comprando un pequeño mueble, Rosendo, y recuerdo que un muchacho de la tienda donde compré me llevó se ofreció a a acompañarme hasta donde tenía yo mi vehículo para poder cargar el mueble, y yo iba conversando con él y le digo, y vos, ¿cómo te ves acá en la empresa donde estás trabajando? No, me dice, yo estoy justamente trabajando acá para aprender porque me quiero ir a los Estados Unidos, porque aquí yo gano tanto dinero, por ejemplo, aquí yo gano 14,000 empiras, me dice, que es más o menos en lo que anda el salario mínimo para una empresa grande, y ahí en Estados Unidos yo sé que ganaría 80,000 empiras, ¿verdad? Haciendo este mismo trabajo en un mall, digamos, allá en Marshalls o en Macy's, ¿verdad? Entonces, ese tema de las pocas expectativas que tienen los trabajadores jóvenes acá en el país es lo que nos debe llamar la atención para que se tomen ciertas decisiones sobre qué incentivos debe generar tanto el sector público como el sector privado para poder retener a estos trabajadores que de alguna manera pues se están yendo muy rápido, ¿no? En el caso de un caso que me parece a mí muy terrible, Rosendo, ingeniero Farage, es el hecho de que hay muchas personas que lamentablemente terminan de estudiar muy tarde, ¿verdad? Y eso es lo que hace que se vuelvan muy poco, por lo que mencionaba al comienzo, eso es lo que hace que se vuelvan muy poco atractivas para los patronos. Si una persona, y no estoy con esto desincentivando a la gente a que deje de estudiar, pero está demostrado, y no sé si lo tienen ustedes estudiado, ingeniero, pero está demostrado, por ejemplo, que para un patrono, para un jefe, digamos, alguien que sea gerente de un banco, ¿verdad? Mm, él va a preferir a una persona que ya haya demostrado que tiene, digamos, ciertas habilidades para el manejo financiero, que lo haya demostrado en otro banco o en el mismo banco, por ejemplo, que alguien que recién se viene graduando de una universidad a los 40, 45 años. Entonces, de ahí es de donde viene muchas veces la queja de por qué no están dándole preeminencia a las personas mayores. A una persona mayor te aseguro que la contratan si ya demostró en la práctica que puede aportar a una empresa a Muy una bien. edad de 45, 60 años, ¿no? Muy bien, hago la pausa para seguir viendo estos datos. Vamos a revisar las aspiraciones y eso que exponía Julio, la movilidad laboral, cómo se puede adaptar un ciudadano ya con experiencia, con capacidades probadas a otras actividades y no va a fallar. Aquí tenemos un análisis que se ha hecho por parte de Consulting HNL para que usted también vaya familiarizándose y pronto pueda acceder a las plataformas y preguntar, así como estamos ahora nosotros. Ahí Efraín con el grupo de especialistas de diferentes áreas le van a dar respuesta. Los números, insistimos, los datos puntuales, si usted los maneja, es una persona empoderada. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con Efraín Farage y Julio Raudales hablando de esta nueva plataforma de datos, de números que ofrece la Corporación Televicentro, aspiraciones y movilidad laboral.
¿Cómo está la medición? ¿Qué ha dicho el hondureño? ¿Qué busca? ¿Qué pretende? Es casi como un sueño este. Sueño real, porque es de números en base al que busca y encuentra. Fíjese qué importante lo que nos han contestado estos 1000 entrevistados para este estudio de trabajo y sueños laborales. Nosotros consultamos, ¿prefiere estabilidad o emprender? El 44%, cerca del 44%, necesita las dos cosas. Y ahí lo estamos viendo en la pantalla. ¿Por qué? Porque necesitan ese ingreso adicional. La semana pasada nosotros mostrábamos el estudio de la quincena del hondureño, donde solamente duraba entre 10 a 11 días la quincena. Entonces hay una deuda de 4. De 4, y ese es el estudio. El 64% de los entrevistados decían que se iban a quedar cortos esperando la siguiente quincena o esperando el siguiente pago. Entonces, o podemos observar... Y esto es bien interesante, perdón, porque al final, si hacemos ese balance, es una muestra alta y muy confiable. Nos refleja al final del mes un déficit sin precedentes. Y así vive el hondureño. Y así vive. Por eso es que la deuda personal y la deuda de tarjeta de crédito es lo que sobresale en la muestra entrevistada en el estudio anterior de la quincena del hondureño. Es por eso que en este estudio que estamos viendo en la pantalla, el 44%, cerca del 44%, o sea, 4 de cada 10 o 44 de cada 100 entrevistados, dice que prefieren ambas cosas. ¿Por qué? Porque necesitan ese ingreso, buscar ingresos adicionales que le permitan llegar más solventes a la quincena. Emprender, cerca del 33%, un tercio de los entrevistados, y estabilidad en tercer lugar con más del un 22%. Pero fíjese bien, Rosendo, si yo... Vea bien el gráfico de abajo. Dice, trabaja en lo que estudió. Más del 50% de la muestra entrevistada, para ser más específico, el 52.2%, no está trabajando en lo que estudió. Es decir, se preparó, de pronto algunos de esos ciudadanos se prepararon en determinada área, pero eso les hizo migrar a otra actividad laboral. Así es. Y vamos a lo que hablaba don Julio Raudales, muy acertadamente. Si nosotros seleccionamos el rango de edad de 18 a 25 años, fíjese bien, más del 71% de los jóvenes entrevistados entre 18 a 25 años no están trabajando en lo que estudiaron. Es un mundo de oportunidades, falta de oportunidades. Es por eso que son más inestables al momento de posicionarse en un puesto de trabajo. Y ellos, cerca del 45%, prefieren ambos entre emprender y estabilidad, y una alta participación, cerca del 32% de los jóvenes entrevistados prefieren emprender que tener algo estable. En las mediciones que a futuro se van a poner a disposición de nuestro auditorio, de nuestros telespectadores y también radio escucha, porque esta es una plataforma interactiva, se van a ofrecer por parte de Consulting HNL opciones, es decir, plantear al gobierno, si vamos por esta ruta, se puede reducir esa brecha de desempleo. Si el sector privado obtiene y se le dan los beneficios y las garantías de su inversión en estas áreas, aquí podemos encontrar oportunidades para emplear, vaya, los jóvenes, sobre todo ese grupo de hondureños que en su momento los conocimos como la población económicamente activa, que eso ha variado ahora. Sí, y así es. Vamos a tener estos estudios. La población en general y todos los interesados pueden navegar a través de nuestros estudios y podemos brindarles algunos aportes, estrategias para definir alguna opción. Es un mapa de ruta para ir mejorando estas estadísticas. Ahora, toda sinergia con la academia, que es importante. Bienvenida, Rosendo. Julio, a nivel de las universidades y el que no puede llegar a la universidad porque no todo el mundo tiene esa oportunidad, de los institutos vocacionales y de los que están también en un proceso de formación de calle con muchos emprendedores, pueden desde la perspectiva profesional incorporar opciones valederas para que esto se vuelva más dinámico. Digo esto
porque ahora estamos empezando un nuevo gobierno y van por ese reto de reducir el aparato estatal en al menos 7 o hasta 3 instituciones, en bajar el gasto público en 15,000 millones de lempiras, pero ahí habrá un personal de pronto que puede ser certificado en algunas áreas que se va a incorporar a alguna actividad, porque hay que trabajar para vivir, Julio. Sí, correcto. Y a ver, a mí me encanta lo que está proponiendo el ingeniero Farage, porque yo creo que en principio lo que él hablaba de que la mayoría de los jóvenes no están trabajando en aquella carrera por la cual se desvelaron tanto tiempo e incluso gastaron o invirtieron sus recursos monetarios y su tiempo, es una pena. Yo creo que debe ser muy frustrante, ¿verdad? Yo les digo a mis estudiantes, ingeniero Farachi y licenciado Rosendo García, que hay algo peor que estar desempleado y es tener un título universitario y estar desempleado. Pero también es muy frustrante haber estudiado, por ejemplo, ingeniería y estar trabajando en un Uber, ¿verdad? O haber estudiado, por ejemplo, abogacía o derecho y estar trabajando como vendedor de enciclopedias, por decir algo. Y no es que sea denigrante alguno de esos dos trabajos, pero da mucha pena haber invertido tiempo y dinero y no poder conseguir un trabajo en algo para lo cual, por ejemplo, yo tengo vocación. Entonces, eso nos lanza a nosotros, a las universidades, un enorme reto, Rosendo, y es reajustar nuestras plataformas de trabajo, nuestros currículums, para hacerlos más efectivos en torno a los requerimientos que tiene el mercado laboral, ¿verdad? Y yo creo, y eso lo dijo un estudio que hizo la Universidad de Oxford hace poco tiempo, hace menos de 10 años, la Universidad de Oxford lanzó un estudio en donde dice que de aquí al 2030, y eso lo decía en el año 2015, o sea que en 15 años, el 50% de las carreras que existen en las universidades ya no van a existir. Y decía este mismo estudio que los jóvenes, las niñas y los niños que nacieron después del año 2010, la carrera o a lo que ellos se van a dedicar en el año 2025, 2035, 2040, cuando ya entren al mercado laboral, la carrera que ellos van a estudiar o lo que se van a dedicar no existe todavía. Imagínate qué increíble esto. Si tenés un niño que nació en el año 2010, lo que ese niño va a hacer en el año 2040, cuando tenga 25, 30 años, esa carrera no existe todavía. Entonces, eso nos obliga a las universidades a reinventarnos, Rosendo, a, a reinventar nuestra oferta, porque el mundo está cambiando muy rápidamente. Y qué bueno que estudios como este de Consulting HNL lo están manifestando ya de manera muy clara. Y aquí está claro un punto, y ya lo vamos a desarrollar en la etapa final que vengamos de la pausa. Ahí leía educación, eso es fundamental, porque se plantea que si se educa, aun y cuando hay algunas carreras que todavía ni existen, como dice Julio, pero hay otras que por más tecnología que venga, que ya existe y que está por venir, son fundamentales. Hay algunas ciencias que van a ser insuperables, porque al final el que maneja todo esto es el humano, es el hombre, y así como está ahora Efraín al frente de esa tableta, el que toca es el que del mando. Así es. ¿Le parece si nos dice así rápidamente cómo está el tema de educación, ingresos y éxito? Sí, un dato importante, Rosendo y licenciado Raudales, es que a pesar de todo, a pesar de que hay falta de oportunidades en el país, la situación económica está complicada, más del 90% de los entrevistados consideran que la educación mejora ingresos. Muy bien, hacemos una pausa y venimos a hablar de qué está pensando el hondureño en cuanto a sus ingresos. ¿Cuándo es más factible para ellos estar bien? ¿Cuando le pagan a los 15 días? ¿Cuando le pagan al mes? ¿O incluso trabajo en donde se paga la semana? Ya se lo contamos aquí en Al Banquillo. Seguimos a través de Al Banquillo aquí en TSI, hoy hablando de Consulting HNL, la nueva plataforma interactiva de datos
datos que le permiten a usted tener información al instante de la Corporación Televicentro. Hay una medición, hay un ítem sobre la quincena del hondureño. Así es. Este fue uno de los estudios también de Solo un momento, Consulting HN. Efraín, los hondureños seguimos gastando, es común en la comunidad latina. Sí. Nosotros gastamos más de lo que recibimos, con sus raras excepciones. Y hacemos presupuesto entre comillas porque yo también lo hago, pero un gran porcentaje no lo sigue. Sí, porque siempre se nos pasa y ahí quedamos enredados al final de mes con deuda. Ahí quedamos enredados. ¿Qué dice la medición? Bueno, la quincena del hondureño, este otro estudio de Consulting HNL, le voy a presentar algunos datos muy importantes. Esto es una sinergia también con Marketing Total, que es la empresa de inteligencia de mercado que nos brinda también este tipo de estudios que lo hacemos en conjunto. Fíjese bien, sobre la sostenibilidad de la quincena. La quincena dura entre 10 a 11 días al hondureño. No voy a detenerme mucho aquí, solo voy a dar 3 indicadores para que al final los analicemos. Los gustos que dominan el gasto. El principal gasto mensual que tiene el hondureño, del total del presupuesto, más del 55% va orientado a alimentación o canasta básica. Más del 55% del gasto mensual del hondureño va orientado a lo que es la alimentación, comida o costo de canasta básica. Y cerca del 60%, más del 55% de los entrevistados no se está dando gustos. No se está dando gusto en este momento. También hay un tema muy importante, que una gran parte de la población tiene deudas. Más del 61% tiene deudas. ¿Y cuáles son los tipos de deuda, Rosendo? Préstamos personales, tarjetas de crédito para completar esa quincena y otras cosas que estamos planificando. Y hacemos presupuestos, más del 72% o el 72%, más de 7 de cada 10 hondureños hacemos presupuesto, pero el 53% no lo cumplimos o lo cumplimos a medias. Y aquí no sé si tienen el dato, Efraín, de cómo están las mujeres, porque lo que nos han trasladado mediciones históricas es que la mujer es más ordenada. Así es. En ítems de el manejo de los recursos. ¿Lo refleja esta medición de Consulting HNL? Lo refleja, pero aquí lo tenemos. Vamos a seleccionar mujer, tiene deudas. Proyéctenos ahí el tema de cómo maneja el presupuesto la mujer. Así es. Aquí estamos observando la consulta que nosotros le estamos haciendo. Tiene deudas, el 61% en total tiene deudas, pero en mayor proporción la mujer, 62%, y siempre los préstamos personales y las tarjetas de crédito. Pero el 70% de las mujeres hace presupuesto y lo sigue, más del 35% sí lo está cumpliendo. La mujer es más ordenada, pero le dura menos la quincena por el tema de ingresos. Muy bien. Julio, ya para cerrar y agradeciendo por los aportes de la academia y cómo se pueden valer de estos datos para una enseñanza mucho más efectiva. ¿Cuáles deben ser los retos a nivel general de país para tomar esto con la efectividad del caso? Porque cuando aplicamos números, ya hay naciones desarrolladas, sobre todo en la Unión Europea, que tienen una efectividad puntual. Bueno, yo quiero cerrar, Rosendo, agradeciendo a la Corporación Televicentro por esta excelente herramienta y a ustedes dos por estarnosla presentando de manera tan clara. Como academia, yo repito, me atrevería a decir, a hablar en nombre de mis colegas, que estamos en toda la disposición de complementar el esfuerzo que está haciendo Televicentro para enriquecer instrumentos como estos, además de toda nuestra voluntad también explícita para utilizar estos recursos que están poniendo esta gran corporación a nuestro favor, a nuestro servicio, para utilizarlo, para que sean pues una parte importante en el trabajo que hacemos, tanto en nuestras investigaciones como en nuestro programa de formación para nuevos profesionales, para el mercado laboral. Así es que
Creo que es una buena oportunidad para que hagamos un trabajo conjunto, las universidades con Consulting HNL, y que podamos hacerlo de forma pues mucho más adecuada y efectiva para el bien de la sociedad, Rosendo. Muchas gracias a el rector de la Universidad José Cecilio del Valle, don Julio Raudales. Cerramos, Efraín. Ahora toda esta información que estamos compartiendo, hay muchos otros datos que usted los puede consultar, puede ingresar a las emisiones de los espacios informativos de la corporación en tunota.com, en las audiciones de HRN, de Emisoras Unidas, pero pronto vendrá ya la interacción de red directa, con propuesta, con consulta, con queja, porque recuerda que estas son mediciones en base a consultas y algunas veces hay reservas. Así es, y todo es bienvenido, todo aporte, todo tema de constatar información. Rosendo, todo esto va a estar en una plataforma y de la misma manera que nosotros navegamos, toda la población en general puede navegar con nuestros estudios, y también vamos a tener un equipo especializado para darles algunas estrategias, aportes, tips, en este caso en temas de presupuesto, en el caso de los sueños laborales, tips con tunota.com, con iniciativas de profesionales, pero la intención es medir diferentes temas. La próxima semana tenemos una investigación bien importante y es el Día del Padre. Ah, bueno. Qué bueno que han tomado eso del Día del Padre, porque es de los días que poco se difunde. Así es. Sí, tenemos el comparativo. Me imagino que debe estar dentro de las consultas. ¿Por qué al Día del Padre se le da menos opción que el Día de la Madre? Esa es una de las preguntas. ¿Y qué otros grandes procesos de investigación están en marcha? Pronto el Día del Padre. Pymes. ¿Qué van a preguntar para que ya nos vayamos familiarizando? Porque también en su momento ustedes nos pueden decir, pregunten esto sobre el padre. Si son irresponsables, si cumplen con sus demandas. Esa es otra pregunta, el tema de la responsabilidad. ¿Por qué no se le da el mismo valor el Día de la Madre que el Día del Padre? Y son preguntas bien interesantes para conocer qué piensa la población con diferentes temas. Y al final toda esta base de datos nos va a servir para hacer nuestros propios insumos, escenarios comparativos, predictivos, y de esta manera reducir la especulación en los espacios de noticias. Le agradezco, muy amable. Usted es muy amable, don Rosendo. Efraín Farage y Julio Raudales con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.